Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hoy vamos a comenzar a estudiar la parábola del sembrador. Probablemente vamos a estudiarla hoy y el siguiente sábado. Entonces vamos a comenzar otra vez a leer desde el verso 4. Es una parábola con explicación misma del Señor. Entonces hay mucho, yo me di cuenta que el tema es tan rico y tan amplio que sería de pronto un poco sobrealimentarnos, estudiar los 4 aspectos. Entonces hoy vamos a estudiar los 2 primeros aspectos de esta parábola. Amén. Entonces vamos a volver a leerla estudiando verso por verso. Entonces dice ahí desde el verso 4. Vamos a leerla por partes de una vez con la misma explicación, porque eso nos va a ayudar a entender un poco la parábola. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Entonces, al reunirse la multitud que venía al Señor y gente de muchas ciudades, él les va a comenzar a hablar un poco varias parábolas. Especialmente Lucas nos va a narrar la parábola del sembrador. Entonces, la parábola era un recurso retórico que usaban los rabinos para enseñar algunas cosas espirituales, tomando situaciones cotidianas que la gente conocía, y ellos la usaban generalmente porque era una manera muy fácil y muy didáctica de que las personas recordaran la enseñanza. Entonces Jesús acostumbraba a enseñarle a las personas por parábolas. Ahora, los mismos discípulos, al escuchar que Él les habla por parábolas, a la gente le preguntan. Ahí en el verso 9 le dicen: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces la parábola era un lenguaje sencillo para enseñar una realidad importante, crucial, trascendental del reino de Dios. Pero esa parábola, que era usada de una manera sencilla para dar a entender a algunos, también fue un medio que el Señor usó para ocultar la realidad espiritual, el evangelio y los misterios del reino de Dios de otros. Entonces esa parábola para nosotros como creyentes debe ser revelación. Para los incrédulos es misterio. Entonces vamos a comenzar a estudiarla hoy, especialmente viendo las 2 primeras partes de la parábola, que son los primeros 2 tipos de tierra en los cuales cayó la semilla. Entonces la parábola es muy sencilla, hermano. Un sembrador, una semilla y 4 tipos de terrenos donde cayó la semilla. El primero es junto al camino, el segundo es sobre la piedra, el tercero entre espinos y el cuarto la buena tierra. Esos son los 4 tipos de tierra que el Señor enseña, representando la realidad del corazón de las personas que oyen la palabra. Porque como venían mucha gente a escuchar la palabra, el Señor va a enseñar en relación a los que escuchan la palabra. Ahora, esto es muy importante porque de alguna manera nosotros somos llamados a ser sembradores de la palabra. Y lo que Jesús va a enseñar retrata bien las características del corazón del hombre en respuesta a la palabra. Nosotros vamos a darnos cuenta que aquí el asunto no está si el sembrador siembra, porque realmente el sembrador salió a sembrar. El problema no está en la semilla, que es la palabra de Dios, sino el problema es dónde cae la semilla. En este caso, 4 tipos de corazones representados por los 4 aspectos que el Señor habla. ¿Sí? Entonces dice ahí el verso 5: el sembrador salió a sembrar su semilla. Ahora se dice que la región de Galilea donde ellos estaban era una región agrícola.
Si el Señor estaba enseñando en el mar, era probable que algunas de esas regiones donde ellos estaban, la misma gente pudiera ver campos de sembrado. O sea, era algo muy cotidiano de este lugar. Y la gente iba a entender bien claramente lo que Jesús va a enseñar. Jesús era un maestro muy simple, pero a la vez muy profundo. Muy sencillo, pero a la vez todo lo que hablaba era trascendental y de suma importancia. Ahora, de pronto para nosotros es difícil de entender el lenguaje porque nosotros vivimos en otro tipo de cultura y somos muy citadinos, pero la enseñanza es muy clara. Y además de la enseñanza de la parábola, tenemos la explicación del mismo Señor Jesús. Entonces ahí sí, gracias a Dios porque Él dejó bien claro el asunto. Entonces dice ahí el verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. La semilla, dice en el verso 11, es la palabra de Dios. Entonces, en esa época, los que cultivaban la tierra, ellos se acostumbraban a sembrar por difusión. Ellos de alguna manera comenzaban a caminar por el sembrado y en la medida que iban caminando, iban regando la semilla. Iban y volvían. Iban y volvían. Todo era un sembrado. Ahora el Señor nos va a mostrar que ese sembrado tenía varios terrenos. O era una tierra para sembrar, pues seguramente ya estaba arada, pero habían lugares que se caracterizaban por ciertas cosas. Entonces el primero que nos va a decir y que vamos a estudiar hoy es los de junto al camino. Dice ahí, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Ahora, nosotros no debemos entender esa frase que cayó en el camino como si el sembrador sembrara en una carretera como la que nosotros conocemos, o en una parte como una calle como las que nosotros conocemos. Cuando dice que una parte cayó junto al camino, quería decir que estos sembrados tenían unos pedazos de separación entre cultivos donde la gente habitualmente pasaba. Pero eran pedazos relativamente estrechos, ¿sí? Como cuando usted ve el campo, que los campesinos pasan por un lado del sembrado, pero que queda pegado al sembrado, ¿sí? Por ahí pasaba el campesino y por ahí también pasaba la gente que iba caminando. Entonces, ¿qué pasaba? Como había mucha gente que caminaba por ahí, el piso era seco, ¿sí? Usted ha visto de pronto un pedazo donde hay un buen pasto, y la gente comienza a pasar por ahí, hacen caminos, ¿sí? Dañan la tierra, ¿sí? Entonces eso pasaba, esos pedazos que quedaban al lado del sembrado, por donde pasaba el campesino y por donde pasaba la gente que atravesaba el lugar, eran pedazos que por el mucho caminar de las personas, era una tierra bastante árida y seca. Y con el tiempo acostumbraba a endurecerse. Y ese es el primer tipo de corazón que el Señor va a comenzar a describirnos, los de junto al camino. Ahora en el verso 5 dice, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino. Entonces, ¿qué pasó con la semilla que cayó junto al camino? Dice ahí el pasaje, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Entonces, esa tierra dura, seca, donde la semilla fácilmente era hollada, representa claramente el corazón duro y hostil hacia la palabra de Dios. Aquella persona que es renuente y que es dura al mensaje. Aquella persona que no quiere escuchar. Aquella persona que realmente resiste el mensaje directamente. Aquella persona que no le interesa la palabra de Dios. Aquella persona que no le importa, que ella tiene un tipo de vida donde la palabra de Dios no tiene lugar ni cabida en su corazón, ¿sí? De alguna manera es ese tipo de persona que es indiferente hacia la palabra de Dios. Y nosotros debemos saber eso, porque el Señor enseña esto para los que oyen, pero yo pienso que también enseña esto para los que hablan. Cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, el Evangelio, nosotros vamos a encontrar que no todas las personas van a recibir el Evangelio. No todas las personas van a estar dispuestas a escuchar. No a todas las personas les va a interesar, ¿sí? Jesús era el gran sembrador.
Jesús sembró su palabra. Pero claramente la Escritura nos muestra que hubo personas que no tuvieron ningún interés. Y a veces no estamos hablando solo de la persona impía, atea, sino a veces el mismo religioso, como le sucedió a Jesús con los fariseos, con los saduceos. Ellos no tenían interés en escuchar la palabra de Dios. Y ese es lo que nos representa el primer estadio de tierra. Un estadio seco, un estadio duro. Un estadio donde la semilla cae, pero es pisoteada y es robada por el diablo. Ahora el hermano John Mackay dice lo siguiente: para muchos el más grave de los problemas es pensar que no tienen un problema grave. ¿Cómo así? Hay gente, dice el hermano, que vive una vida tan ocupada o vive una vida tan tranquila que no tienen interés por la palabra de Dios. Hay gente tan dura, tan hostil o también tan insensible, tan sin interés, tan acostumbrada a vivir su vida tranquila, superficial, vana o pecaminosa en este mundo, que no va a querer oír la palabra de Dios. Hay muchos satisfechos con ellos mismos, con sus vidas, con sus tradiciones religiosas, con su filosofía. Muchos son orgullosos de lo que creen o también son orgullosos de lo que no creen. No importa la característica, lo que representa esta tierra es aquellos que no quieren ni les interesa oír la palabra de Dios. Puede ser en el placer, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier cosa, pero lo que caracteriza a este tipo de hombres es que ellos no quieren recibir la buena semilla de la palabra. Ahora, esa actitud, aunque ellos sean expuestos de alguna manera a la palabra, su corazón hace que ellos no entiendan la palabra. El pasaje paralelo de Mateo dice así, Mateo 13, verso 19, nos dice lo siguiente de este tipo de tierra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Eso es lo que estamos hablando ahora. Personas que tal vez llegan a una reunión, tal vez escuchan el evangelio de un amigo, de un cristiano, de un vecino. Tal vez se les predica la palabra por cualquier medio, pero la falta de interés, la dureza de su terreno espiritual o la dureza del terreno del corazón hace que cuando ellos oyen la palabra no la entienden. Ellos no entienden el amor de Dios. Ellos no entienden la gracia de Jesucristo. Ellos no entienden la importancia del mensaje que están recibiendo. Ellos no tiemblan ante los horrores del juicio de Dios. Ellos son insensibles. Su mente no capta la realidad del mensaje. Pero, ¿por qué sucede eso? Por la dureza del corazón. Entonces, cuando el terreno es duro, la mente es insensible. Cuando el terreno es duro, la mente es torpe e ignorante en cuanto a los asuntos de Dios. Así la persona tenga una gran profesión y sea PhD en algún asunto. Entonces, la dureza de corazón, hermano, hacia los asuntos de Dios también nubla la mente. ¿Sí? Es una persona que no capta la seriedad del asunto. ¿Sí? Es una persona que no entiende las escrituras. Y eso representa el primer terreno, los del camino, los que son duros, los que no disciernen lo que están escuchando. La palabra pues no produce ningún efecto. ¿Sí? Ahora, mire lo interesante, los mismos discípulos le preguntaron al Señor ahí en Lucas 8, verso 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? O sea, si los del camino son los que no entienden, ¿los discípulos serían personas del camino? Porque ellos tampoco entendieron la palabra en primera instancia. Entonces, ¿cuál es el asunto? Una cosa son los que no entienden en una primera instancia, pero ellos tienen un corazón sediento y hambriento y preguntan, indagan, investigan. Ellos quieren que el Señor les aclare de qué está hablando en este asunto.
Entonces a veces cuando la escritura nos muestra que una persona no entiende, no es porque el mensaje no sea claro o porque el Señor no esté en la disposición de aclararles el asunto. Generalmente la persona llega a un punto donde ignora el asunto o no lo entiende porque su corazón manifiesta una actitud, como decíamos ahora, de desprecio hacia la palabra de Dios. ¿Sí? Porque los mismos discípulos no entienden, pero ellos preguntan. Y a ellos se les aclara. Entonces, si usted a veces llega a un momento donde la palabra llega a usted y usted no entiende, no necesariamente eso quiere decir que usted sea junto al camino. Pero sí es normal que el discípulo pregunte, indague e investigue, ore, se sumerja en ese asunto para comprender. Ahora, el impío, ¿por qué no entiende? Porque no le interesa, ni le preocupa preguntar, ni le preocupa indagar, ¿sí? Como él no entiende, no le haya valor al asunto. Y como su corazón es frío, pues para él da lo mismo. Porque dice ahí el 8:9 de Lucas, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ahora Pablo, yo sé que hay un pasaje que los hermanos conocen, que es el pasaje de Tito 1:1, donde Pablo dice que el conocimiento de la verdad es según la piedad. O sea, Dios nos da conocimiento de su verdad según la realidad espiritual en la que nosotros nos encontramos. Por eso las parábolas. Cuando él veía personas dispuestas, él usaba la parábola para enseñarles. Cuando él veía personas que en su corazón no estaban dispuestas a escuchar, él usaba la parábola para velar el asunto delante de ellos. ¿Sí? Entonces hay cosas que el Señor revela y hay cosas que el Señor esconde. Hay cosas donde el Señor ilumina nuestra mente y hay cosas cuando el Señor entenebrece la mente. ¿Por qué? Por el corazón. Porque este pueblo, decía el Señor, aún hablando las parábolas, este pueblo, su corazón se ha engrosado. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Entonces la realidad del corazón de ellos hacía que la revelación del Señor fuera restringida, porque dice la palabra y el Señor enseñaba que Él no le daría perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros, ¿cierto? Eso lo dijo el Señor un día. O sea, hay cosas que el Señor no le da para que no las pisoteen las personas. Hay cosas que el Señor no le da porque la característica de la semilla que cae en el camino, ¿qué es? La pisan, es hollada. A veces uno debería aprender eso. Nosotros estuvimos hablando un poco de eso. A veces usted siembra el evangelio una vez, la persona escucha, pero la persona es dura de corazón. Usted lo siembra otra vez, pero la persona es dura de corazón. Usted lo siembra otra vez, pero la persona sigue siendo rebelde a ese evangelio. Usted no debería desperdiciar más semillas. Porque si tenemos delante una persona que abiertamente y constantemente rechaza el evangelio, tenemos delante de nosotros tal vez, como decía el mismo Señor Jesús, un perro espiritual o un cerdo. ¿Y saben qué pasaba cuando usted le da a un cerdo salvaje una perla, pensando él que era comida y no era comida? Al intentarla comer se iba a llenar de ira y se iba a levantar contra la persona. ¿Sí? Y eso lo enseñaba Jesús. A veces usted invierte en una persona y no recibe, invierte y no recibe, invierte y no recibe. Y si usted sigue molestando, seguramente esa persona se va a volver contra usted. Jesús decía, donde os recibáis, digáis, pasa a esta casa, donde no recibáis, sacudid los pies de vuestro calzado y seguid. A veces necesitamos predicar el evangelio 1, 2, 3 veces, hasta 4. Si las personas no reciben, debemos seguir y orar, que Dios tenga misericordia, de pronto envía a otras. Pero a veces ese desperdiciar la semilla y desperdiciarnos a nosotros mismos no es un buen principio del evangelismo bíblico. Si en un lugar no nos escuchan, vayamos a otra ciudad. Si en una casa no nos escuchan, vayamos a otra casa. Si en un lugar no nos reciben, vayamos a otro lugar. En algún lugar nos van a recibir. Pero el asunto, hermanos, es que necesitamos aprender de lo que Jesús está enseñando. Amén. Ahora, mire lo que dice 2 de Timoteo 2, verso 7. 2 de Timoteo 2, verso 7. Ahora, el impío no entiende. El impío no quiere recibir. Pero, hermano, nosotros debemos
aún en aquellos aspectos de la verdad de Dios que son a veces un poco complejos para nuestra mente, nosotros deberíamos hacer un ejercicio que la Biblia siempre nos llama a hacer. Yo ahorita estaba leyendo la epístola a los Hebreos y es muy interesante que el autor a los Hebreos siempre les dice: considerad, considerad, considerad. ¿Y qué es considerar? Miren lo que dice Pablo aquí a Timoteo: considerad lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que, ¿quién da entendimiento? El Señor. Pero ese entendimiento a veces viene y cae a nuestra mente así de la noche a la mañana. No, viene de un ejercicio de nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad según lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Considera. ¿Y saben qué es lo interesante de esta palabra en el griego? Esta palabra viene de la misma raíz donde viene la palabra mente. Y la palabra es noeo, que significa literalmente ejercitar la mente. Como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: Timoteo, ejercita tu mente en lo que yo estoy diciéndote y el Señor te dé entendimiento. O sea que a veces nosotros, para poder comprender un asunto, necesitamos invertir la energía de nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos. Si yo quiero entender un asunto, yo tengo que volver mi corazón constantemente al asunto y meditar en él, ejercitar mi mente en relación a esa verdad. Y en la medida que yo comienzo a meditar en eso, comienzo a orar por eso, comienzo a escudriñar eso, comienzo a indagar en eso, generalmente Dios me va dando entendimiento. ¿Sí? Entonces a veces el impío no entiende porque no considera, hermano. Él no piensa en eso. Él no le da importancia a eso. Su mente está ocupada en otras cosas. Él no tiene tiempo para la palabra de Dios. Entonces cuando viene la palabra de Dios, él no la entiende y generalmente la pierde. ¿Sí? Que no suceda eso con nosotros, hermano, sino que nosotros podamos ejercitar nuestra mente y el Señor nos vaya dando entendimiento de los asuntos. Ahora mire lo que dice que sucede con los que caen junto al camino cuando ellos no entienden la palabra. Dice Lucas 8, verso 12. No pierdas ese pasaje porque siempre vamos a estar volviendo a él. Lucas 8 y Mateo 13. Dice Lucas 8, 12. La explicación de Jesús del pasaje. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora mire que ahora viene otro ingrediente. Esa semilla que es oída y que es pisoteada muchas veces por la incredulidad, ¿qué pasa? Dice la palabra que viene después el diablo y se la roba. Como las aves. Las aves, las semillas que quedaban pisoteadas, ellas venían y se las comían. Ahora, nosotros debemos saber que cuando estamos sembrando de la palabra de Dios, hay un conflicto. Hay un conflicto espiritual por el alma que está oyendo la palabra de Dios. No solo el que está predicando y no solo es el que está oyendo. Por un lado el sembrador está sembrando, pero por otro lado hay otro que va a venir a robar lo que se está sembrando. ¿Sí? El Señor pone en la ecuación ese asunto. A veces no es normal, ¿sí? A veces usted llega a un lugar. Yo he tenido esa experiencia varias veces. Y usted llega y predica la palabra. Y la persona escucha la palabra. Y usted se va. Y usted al otro día le pregunta: ¿meditaste en lo que estuvimos hablando? Y la persona piensa. Y ni siquiera se acuerda de lo que estuvimos hablando. Y uno dice: ¿por qué? Hermano, eso no es normal. Hay una realidad espiritual que Jesús nos está mostrando. Cuando el corazón de los hombres es indiferente a lo que ellos oyen, el corazón de los hombres se abre para que Satanás venga y robe lo que se sembró. ¿Sí? A veces uno está predicando la palabra. Yo tengo esa experiencia. Está uno predicando el evangelio y mientras está predicando el evangelio llega el amigote. Llega el que introduce otra conversación. Llega el que interrumpe. Llega el que distrae. Llega y usted nota el conflicto en relación a lo que se está hablando.
¿sí? Usted está predicando el evangelio y ¡pum! Surge un problema. Usted está predicando el evangelio y ¡pum! Pasa algo, pero usted nota que el asunto no es normal. Hermanos, Satanás está trabajando constantemente para que el evangelio no prospere. ¿Sí? A veces uno siembra la palabra y detrás viene el diablo a robarla. ¿Sí? Ni siquiera se ha ido uno cuando ya viene el ave. Pero generalmente el ave puede robar lo que cayó junto al camino y es pisoteado. Un corazón que pisotea la palabra de Dios es un corazón que se abre a las aves malignas y a la influencia del diablo. ¿Sí? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Y eso nosotros debemos entenderlo. A veces alguien decía, nunca habían llegado los testigos de Jehová a este pueblo. Y comenzamos a predicar el evangelio y al otro día aparecieron las aves. ¿Sí? Porque siempre que realmente comienza a hacerse una obra de predicación del evangelio, siempre va a haber oposición. Y nosotros debemos saberlo, hermano. La predicación del evangelio es un conflicto espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Así como la palabra llega y cae por gracia divina, también se levanta un enemigo como león a querer destruir esa palabra que se está predicando. Y nosotros debemos saber eso. El que oiga, entienda. ¿Sí? A veces usted llega a comenzar a predicar en un lugar y usted ve cómo se levantan las tormentas después. ¿Por qué? Porque las aves quieren robar esa palabra. Dice 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. O sea, si el evangelio está escondido, dice Pablo, entre los que se pierden está escondido. O sea, si el evangelio está oculto es para los que se pierden. Y miren lo que dice aquí Pablo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire ese asunto. Pablo dice que si hay personas en las cuales no resplandece la luz del evangelio, es porque están ciegas. Y si están ciegas es porque Satanás ha hecho una obra en ellos. Ahora, como decíamos ahora, Satanás solo se puede robar la semilla que cayó junto al camino. O sea que aunque él es un ladrón experto, él solo roba la palabra donde se abren puertas para que esa palabra sea robada. ¿Sí? No sé si me hago entender. Hay una responsabilidad en el hombre que escucha, menosprecia y por causa de que menosprecia no entiende, y como no entiende, Satanás fácilmente viene y ¿qué? Se roba esa palabra. Ahora, este pasaje nos muestra, como veníamos diciendo, el conflicto y la guerra que hay detrás de la predicación del evangelio. Satanás es un oponente, hermanos, a la evangelización. Como alguien decía, la evangelización no solo es un campo de siembra, sino también es un campo de batalla espiritual. Siempre, hermanos, que comencemos a predicar el evangelio sinceramente, fielmente y constantemente, vamos a vivir la oposición del maligno y de las aves. Entonces eso ya nos muestra el primer estadio del corazón de los que oyen la palabra de Dios. Ahora vamos a leer el verso 6, donde se nos habla de los otros. Este es el primer tipo de tierra donde cae la palabra, los del camino. El corazón duro, que por causa del corazón duro esa semilla es pisoteada. Y por causa de que esa semilla es pisoteada y menospreciada, esa semilla es robada por el diablo. Ahora vamos a ver los otros. Dice ahí, los donde cae la semilla en la piedra. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad.
Ahora, esa parte que cayó sobre la piedra, uno no debe pensar que era que el sembrador tiraba semillas en terrenos rocosos. En realidad, cuando se araba la tierra, el arado podía quitar piedras y cosas grandes, pero a veces había un tipo de piedra que se metía dentro de la tierra. Y esa piedra imposibilitaba que la semilla pudiera echar una raíz profunda. Y a la semilla no echar raíz profunda, entonces la planta no podía tomar el agua que estaba en la tierra. Y eso hacía que no tuviera una raíz firme. Ahora, ¿qué representa eso? ¿Sí? Eso es bien importante. Mira la explicación del Señor Jesús ahí en el verso 13, 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora mire lo interesante. Esta es otra situación. Y eso, yo cuando leía este pasaje y estudiaba los 4 casos, yo decía, definitivamente el Señor es tan sabio y tan sencillo para mostrar unas verdades tan claras y tan reales. Entonces, primero uno se encuentra con personas que realmente son duras, que no les interesa y que lo que uno les habla, el diablo se lo roba. Eso muchas veces lo hemos visto. Ahora el Señor representa otro tipo de tierra, los de la piedra. ¿Y cómo se caracterizan ellos? Ahí dice, no, estoy en 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Hay una palabra que usa Mateo y Marcos que es inmediatamente. Este tipo de hombres es diferente al primero. El primero es rebelde. El primero rechaza la palabra. El primero es duro. El primero no le interesa. Pero este segundo no. Este segundo, al escuchar la palabra, él responde inmediatamente con gozo y alegría. O sea, es esa persona que usted le predica, inmediatamente usted comienza a predicarle, él recibe la palabra con entusiasmo, él recibe la palabra con alegría, él recibe la palabra con gozo, él experimenta un sentimiento de alegría al escuchar la palabra de Dios. Y ese experimento es inmediato, según lo que está diciendo Jesús. ¿Sí? Lejos de rechazar la verdad, él la oye con alegría. Ahora, mire lo interesante. Él, en el calor del momento, él es efusivo. Pero mire lo que dice el Mateo 11, 13, 21. El pasaje paralelo dice así. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea que esa alegría, así como viene rápidamente, se va rápidamente. ¿Sí? Decía alguien, es ese cristiano o aparente cristiano que crece en la emoción, pero no en la reflexión. Que tiene alegría, pero no tiene convicción. Que experimenta sentimientos, pero no conoce la verdad de la fe que está escuchando. El hermano John McCain, hablando de este tipo de personas, dice, es el oyente frívolo, porque abraza con alegría algo que no entiende, solo por la novedad de la idea o por complacer a alguien. Yo he llegado al lugar y nosotros hemos tenido la experiencia de que comenzamos a predicar el evangelio y la persona se alegra y ¿qué tengo que hacer? Y comienza a manifestar alegría. Y yo me acuerdo de un joven que en un campamento de jóvenes predicamos el evangelio y él medio escuchó el evangelio y dijo, ¿qué tengo que hacer? Entonces un hermano dijo, bautícese, y se quitó la ropa rápido de alegría y salió corriendo y se lanzó a la piscina. Y salió llorando y cantaba y se alegraba y al otro día estaba en el mundo. Esa persona emocionada, esa persona que siente mucha alegría, pero así como vienen las emociones, se van. Lutero decía, es el creyente voluble que se deja llevar por los vientos. Como dice el pasaje tanto en Mateo como en Lucas, no tiene raíz. O sea,
lo que él manifiesta simplemente es una expresión religiosa superficial. Hermano, y esto también nos enseña, no solo a los que oyen, sino a los que predicamos. A veces usted está hablando la palabra y la persona la recibe con alegría y usted se emociona. Y usted tiene una expectativa, pero esa emoción de la persona, usted a los 2 días se la encuentra y ya no tiene la emoción. ¿Sí? Esta persona en un momento está recibiendo y quiere hacer y a los días se le fue el impulso. Y Jesús nos está mostrando el tipo de tierra que es ese tipo de persona. Una persona que no tiene raíz en sí misma. ¿Sí? Como alguien decía, es como una promesa inicial sin cumplimiento. ¿Se acuerdan que en segunda de Pedro y en Judas se hablaba mucho de nubes sin agua? ¿Se acuerdan? Personas que pareciera que va a llover y no llovió. Pareciera que es cristiano y no es cristiano. Pareciera que le gusta el evangelio, que le gusta la comunión, que le gusta la iglesia y no es cristiano, se va. ¿Sí? Hay gente que viene, hermano, hasta nuestras reuniones. ¿Cómo le pareció? Tan linda la palabra, la alabanza tan linda, todo tan bonito y no vuelve. Y uno dice, hay como una contradicción, ¿cierto? Es el religioso superficial. Ahora nosotros podemos decir que la emoción y el gozo es parte de la vida cristiana, pero no es suficiente. Se necesita proceder, y esto es bien importante, hermano, se necesita proceder a una comprensión y convicción interna y a una experiencia personal transformadora. Porque hay personas que reciben el evangelio, se alegran, pero no se arrepienten. Hay personas que reciben el evangelio, se alegran, pero no nacen de nuevo. Hay personas que reciben el evangelio, se alegran, pero su vida no cambia. Todo es externo, más no hay una transformación interna, no hay raíces. ¿Sí? Miren lo que dice Pablo ahí en Romanos 10, verso 9. Para la tercera revista de tesoros, yo hice un artículo que se llama así, las características de una fe genuina. Y me basé en este pasaje. Y este pasaje de Romanos a veces lo pierde mucho, porque el pasaje tiene mucho para decir. Mira lo que dice Pablo ahí en Romanos 19. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, cuando uno examina las características de una fe, las características de una fe genuina tienen una solidez que a veces nosotros no podemos desvincularla. Y Alberto también hizo un artículo muy bueno acerca de la fe por la palabra de Dios. Y una de las cosas que uno ve en las escrituras es que la gente puede tener fe y puede ser una fe falsa. ¿Usted en qué cree? No, yo creo que Dios me va a bendecir. Yo creo que me va a ir bien. Yo creo que voy a prosperar, y él cree, pero no cree en lo que dice la Biblia. Entonces la fe verdadera tiene una verdad a la que ella se adhiere. En este pasaje, ¿qué es la verdad o la revelación a la que el corazón se doblega y lo confiesa públicamente? Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Entonces la fe genuina tiene una base doctrinal según la revelación de Dios y hechos históricos del Evangelio de Jesucristo. Por eso el hermano decía, la fe superficial generalmente es una fe ignorante de la verdad de Dios. Esa persona que no le interesa que usted le explique el evangelio a profundidad, porque ella en ese momento está emocionada y quiere bautizarse, aunque no le importe la verdad del evangelio. Entonces es una fe emocional, más que no tiene convicción en la palabra de Dios. Yo no sé si me están entendiendo los hermanos. ¿Sí? Hay gente que se ha bautizado. ¿Y usted en qué cree? No, es que me dijeron que tenía que bautizarme. ¿Pero en qué cree? No, pues el hermano me dijo que me tenía que bautizar. ¿Pero en qué cree? No, pues en que tengo que bautizar. ¿Por qué? Porque el hermano me dijo que me tenía que bautizar. Es una fe irresponsable, hermanos. A veces nosotros llevamos a las personas a hacer cosas
que no tienen convicción, ni certeza doctrinal, ni experimental. Yo a veces veo esa ansiedad en los hermanos, en los campamentos, en otros eventos, de que la gente se bautice, si los pudieran los tirarían así obligados. Hermano, la fe verdadera no es así. La fe verdadera tiene una convicción y una obra interior profunda. Hay una convicción de quién es Jesús, de lo que hizo Jesús, y hay una confesión pública. ¿Sí? Entonces, esos que cayeron en la piedra son personas que recibieron el evangelio de una manera muy emocional, superficial, pero no experimentaron una conversión, no experimentaron el nacimiento de nuevo, no experimentaron una realidad interior. ¿Sí? Ahora, porque es que es muy cierto, hermano, hay gente que puede llegar a la iglesia, experimentar la vida de la iglesia, hermano, y nunca conocer a Jesucristo ni experimentar a Jesucristo. ¿Sí? Como decía alguien, hubo adhesión emocional, mas no conversión espiritual. Hubo entusiasmo, pero no arrepentimiento. Sí, a veces hay eso. La gente se emociona y se arrepintió, no sabe ni que es pecador, ni que necesita confesar sus pecados, ni que necesita abandonarlo, sigue viviendo en pecado. ¿Sí? Entonces, ese tipo de persona está construyendo su vida espiritual sobre una base falsa. No tiene raíz, no tiene fundamentos. No construyó su fe en Cristo. Imagínese más hoy en día, hermano, que le ofrecen a usted un evangelio tan provocativo en un sentido. ¿Sí? Alguien decía que hoy en día se predica un evangelio más de conveniencia que de conversión. Se le predica lo que la gente quiere oír, lo que le conviene oír. Entonces ese evangelio, pues es que usted llega a un lugar donde Dios le dicen que Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar al 100%, Dios le va a cumplir sus sueños, Dios va a hacer todo lo que tú has anhelado. A cualquiera lo emociona. Uno no le echa culpa a las personas, es un evangelio que emociona. Hay personas que uno los ve que están predicando un falso evangelio y la gente está toda llorando, cautivada y emocionada. Pero ese evangelio puede emocionar, pero ese evangelio no convierte el corazón. No convierte ni una cucaracha ese evangelio, hermano. Es un evangelio espurio, ¿sí? Y nosotros necesitamos ir más allá de las emociones, hermano. Más allá de la apariencia. Y desear que Dios realmente haga una obra profunda en los corazones. Miren lo que Pablo dice ahí en 2 Corintios 5:12. Porque hay personas que les gusta eso. Y nosotros debemos ser un poco más, no sé cómo decirlo, ser un poco más objetivos cuando predicamos el evangelio. Porque a veces uno va, yo he tenido esa experiencia muchas veces, y predica el evangelio. Y entonces uno va con unas personas. Y entonces uno sale del lugar de donde predicó el evangelio. Y le preguntaron, hermano, ¿cómo le pareció? Pues no sé, ¿y usted cómo le pareció? No, pues la gente estaba como emocionada. Pero a veces la pregunta debe ser, ¿la gente está siendo transformada? ¿La gente está realmente abandonando el pecado? ¿Se está volviendo de todo corazón a Jesucristo? ¿Sí? O sea, nosotros debemos no dejarnos llevar por las apariencias, hermano. A veces las apariencias nos crean una falsa noción de resultados que en realidad no están sucediendo. Miren lo que decía Pablo de algunos. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, hay personas que se glorían en lo que la apariencia, en lo que se ve, pero no en el corazón, hermano. Y como decía alguien, la religión cristiana es una religión de corazón, o sea, una obra transformadora de corazón. Ahora, ¿cómo el Señor muestra cuando esto no es real? Mire lo que dice Lucas 8:13. Volvamos al pasaje. Los de sobre la piedra
son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Entonces la fe emocional es una fe temporal, es una fe superficial. Y dice, y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se aparta. Entonces, como ellos han recibido un evangelio, como decíamos ahora, de conveniencia, un evangelio que produce gozo pero no compromiso, un evangelio que recibe recompensas mas no demanda sacrificio, entonces cuando vienen las pruebas, la persona, ¿qué pasa? Se aparta, se escandaliza, ¿sí? El creyente superficial no va a soportar la prueba, hermano. El creyente emocional, que sigue sus sensaciones, sus sentidos, sus sentimientos, cuando venga el momento de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, él va a ir para afuera. Él no va a soportar. Él no va a ser capaz de resistir la prueba. ¿Por qué? Porque su fe no tiene una raíz profunda. ¿Sí? Mira lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, se aparta. Entonces a veces nosotros no predicamos un evangelio llevando a las personas a entender que el discipulado tiene un costo. ¿Sí? Entonces la persona solo abraza la conveniencia, pero no abraza el mensaje de la cruz y la negación. ¿Sí? Entonces cuando vienen las pruebas se descarrían. Ahora mire lo que dice Jesús ahí en Juan 8:31. Una característica del verdadero discípulo, como el que vamos a estudiar con la buena tierra, es que él persevera. La perseverancia, hermano, es una señal de fe genuina. Mire lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay personas que no son verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Y cuál es la señal del verdadero discípulo? ¿O cuál es la señal del falso discípulo? La señal del verdadero discípulo es que él persevera. La señal del falso discípulo es que cuando viene la prueba, él se va. Como dicen en portugués, él va embora. Él deja la toalla. Él se vuelve ausente. Él no tiene compromiso. ¿Por qué? Porque su fe es superficial. No tiene la capacidad de soportar una prueba. Ahora las pruebas, hermano, esto es bien bueno saberlo. Las pruebas separan los discípulos de los no discípulos, las ovejas de las cabras. La vida cristiana está asociada a ciertas circunstancias que prueban los corazones. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, verso 2, nos muestra eso. Por un lado, las pruebas queman la planta que no tiene raíz profunda. Por otro lado, las pruebas perfeccionan la planta que está en Cristo. La planta que fue injertada en el olivo verdadero. Mire cómo lo dice Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, esto es para los hermanos, ¿no? El que no es hermano no le va a gustar esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que el cristiano no debe escandalizarse en las pruebas, hermano. El cristiano debe aprender a gozarse en las pruebas. Porque las pruebas para el cristiano son pedagógicas. Las pruebas para el cristiano son transformadoras, hermano. Las pruebas para el cristiano nos llevan a la madurez. Las pruebas para el cristiano perfeccionan nuestra fe. Para el impío es terrible. Para el impío destruye su fe. Hay personas que le dicen, en estos días estamos evangelizando a una persona y nos dijo, mire, yo fui a la iglesia, pero entre más iba a la iglesia, más mal me iba. Entonces no volví y ahora me va bien. Pero yo creo. Pero quién sabe en qué cree. Porque el cristiano, aunque le pasen pruebas difíciles, él permanece. El impío se aparta.
El impío viene en las pruebas, se escandaliza. El impío viene en las pruebas y reniega del Señor, murmura, blasfema contra el Señor, contra su fe. El cristiano genuino no, él es perfeccionado. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahora mire lo que dice ahí, las pruebas son ¿qué? Diversas. No hay como una prueba genérica para todos los cristianos. El cristiano tiene pruebas de salud, el cristiano tiene pruebas familiares, tiene pruebas económicas, el cristiano tiene pruebas emocionales, el cristiano tiene pruebas laborales, diversas pruebas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, una gran variedad de cosas que a veces Dios usa para probar nuestro corazón. Usted necesita saber, hermano, que si usted realmente está en el camino del Señor, el Señor va a probar si eso es verdadero o no es verdadero. Dice que así como se prueba el oro, así se prueba nuestra fe. ¿Sí? Hay gente que llega y dice, uy, no, hermano, esto está muy bonito, la palabra está muy bonito. Espere tantico, todo eso va a ser probado. Hermano, yo creo en el Señor. Amén, gloria al Señor. Pero seguramente el Señor va a pasar eso por la prueba. De muchas maneras, Dios es tan sabio que Él puede usar cualquier circunstancia natural, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro vecino, nuestra economía, nuestra salud, lo que sea, nuestros enemigos. ¿Para qué? Probar nuestra fe. La verdadera fe se perfecciona en medio de esas circunstancias. ¿Sí? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que la verdadera fe, al ser probada, ella produce. ¿Sí? Ella, en vez de perderse, ella sale más preciosa. ¿Sí? Como cuando usted coge un material como el oro y lo pasa por el fuego no lo destruye. Lo que le hace es que quitarle las impurezas. Se lo haya más precioso. Entonces, cuando usted tiene una fe genuina, no es que no pase pruebas, pero al pasar por ellas producen en usted madurez, producen en usted crecimiento, producen en usted santidad, producen en usted gozo. ¿Sí? Usted aprende a estar firme por encima de las circunstancias. Usted aprende a estar firme por encima de lo que siente o no siente. Usted aprende a estar firme por encima de lo que le hacen o no le hacen. ¿Sí? Y eso es tan importante, hermanos. Nosotros deberíamos tener una fe a prueba de las circunstancias. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que no pasemos circunstancias. Todos pasamos circunstancias. Pero el verdadero creyente pasa por ellas y aprende, crece, madura, es perfeccionado. El impío se baja. El que no tenía una fe genuina, profunda, con raíces interiores, él se escandaliza, él se amarga. ¿Sí? Hay muchos que terminan amargados con la vida cristiana. No porque la vida cristiana sea un asunto para amargarnos, pero no están dispuestos a pagar el precio que es seguir al Señor Jesús. Usted tiene que saberlo, hermano. Aquí y en cualquier lugar donde se predique el evangelio, las personas deberían ser apercibidas que seguir al Señor es negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Sí? Lastimosamente hay muchos cristianos que están siendo engañados con un pseudo evangelio de conveniencia, pero que no tiene ninguna demanda sobre las personas que lo oyen. Y Jesús no habló así. Jesús no habló así, hermano. Cuando vienen las situaciones, la gente se escandaliza, pues porque les estaban diciendo que si ellos sembraban, Dios los iba a bendecir y no los está bendiciendo tal vez. Que si ellos eran fieles, Dios los iba, y tal vez Dios no les está dando eso, porque Dios no promete muchas cosas, de las cuales algunos hoy sí prometen. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que las pruebas producen paciencia, pero el Señor tampoco quiere una paciencia así pequeña. Él quiere que tengamos una paciencia completa. Y esa paciencia, nosotros lo hemos estudiado, no es esa actitud de soportar todas las cosas como mártir. Porque hay cristianos que están, me está pasando y me está pasando. La paciencia que habla la Biblia es una paciencia gozosa. O sea, ella se goza en medio de la prueba. Ella aprende en medio de la circunstancia. Ella se sobrepone y sigue adelante a pesar de lo que está viviendo.
Sí, es una paciencia como el ejército que está sosteniendo al enemigo, pero él así está avanzando. Entonces sí, nosotros tenemos circunstancias difíciles, pero vamos avanzando. Sí, nosotros pasamos circunstancias de prueba, de luchas, pero vamos avanzando. Es esa fortaleza interior y gozo que nos lleva a sobreponernos por encima de las cosas que vivimos. ¿Sí? Y mire lo tremendo. Esas pruebas tienen un tiempo. Usted no piense que eso es para siempre también. Pero el tiempo es que se cumpla, como cuando usted está llenando el tanque de gasolina y ¡pum! Ya lo llenó. Entonces el Señor está permitiendo la prueba hasta que su paciencia sea completa. O sea, hasta que el nivel de paciencia que Dios quiere llevarlo a tener se cumpla. Decía Madame Guyon, hasta que la persona no aprenda a gozarse en su prueba, Dios no la va a quitar. Porque la prueba no ha cumplido el propósito que debería cumplir en el corazón. Cuando la prueba cumpla su propósito, Dios la va a quitar, porque una prueba es para perfeccionarnos, y si ya nos perfeccionó, seguimos adelante. Pero a veces hay cristianos que llevan pruebas como Israel en el desierto. Una prueba que podía ser de 4 meses se volvió 40 años. ¿Sí? Porque dieron vueltas y no aprendieron. Y quedaron en la prueba, postrados en el desierto, porque no aprendieron. ¿Sí? Ahora el Señor tiene el tiempo suficiente. Nosotros no. Nosotros tenemos poco tiempo y hay que redimirlo, hermanos. Y una manera de redimir las pruebas es sobrellevándolas en el Señor. Como dice Hebreos, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Pero si usted rechaza la disciplina, Dios os tratará como bastardos. Al hijo Él lo disciplina, al que resiste la disciplina Él lo deja como bastardo. Entonces la prueba se vuelve algo insuperable, destructivo, escandaloso. Pero hermano, hay que aprender a soportar con paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa alguna. Entonces las pruebas, hermano, determinan qué clase de tierra somos. Si somos ese cristiano que recibió con mucho gozo, pero que ya ahorita, así como recibió con gozo, se está alejando, escandalizado. O si somos verdaderos hombres perseverantes. Entonces, hoy estudiamos los 2 primeros tipos de tierra. El primero, que es los del camino. El duro de corazón, el que no entiende, el que el diablo se roba la semilla que ha sido sembrada. Y el segundo son los que cayeron junto a la piedra, los que reciben con gozo. Dice la palabra inmediatamente. A veces esa conversión tan rápida como que no es tan genuina, porque así como inmediatamente recibe con gozo, inmediatamente ¿qué? Se aleja. ¿Y cómo sabemos eso? El Señor va a probar, hermanos. Usted va a notar, hermano, que el Señor quiere que nosotros tengamos un entendimiento de cómo prospera su palabra en las personas. ¿Sí? Porque a veces, por un lado, subestimamos la situación cuando predicamos el evangelio y hay dureza. Como que no nos damos cuenta el conflicto que está detrás, la obra de Satanás y lo malo y duro del corazón que no quiere recibir la palabra. Pero por otro lado, sobreestimamos el éxito aparente cuando la persona se alegra muy rápidamente. No soy, sí, mire, se alegra, mire. Pero con el tiempo nos damos cuenta que no era tan real. Entonces el Señor termina el pasaje ahí en Lucas 8 diciendo esto. Verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra. Entre 8 días vamos a hablar los de que fueron sembrados entre espinos y la buena tierra. Y llevó fruto a 100 por 1. Y mira cómo termina el Señor hablando esta parábola. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, imagínense que Lucas dice que hablando esto a gran voz. O sea, como que el Señor les está diciendo: los que han escuchado esto, que tengan oídos para oír. Ahora, hermano, yo sé que esto tiene una aplicación muy clara como lo enseña Lucas en cuanto al evangelio.
Pero también Mateo, su enfoque es el reino y también puede incluir los creyentes. ¿En qué sentido, hermano? Una persona puede ser creyente, recibir la palabra, no entenderla y el diablo robarla. ¿Sí? Entonces nosotros debemos tener cuidado cómo oímos, si entendemos, si nos interesa, si eso está siendo acumulado, atesorado, o si eso lo estamos perdiendo y el diablo lo está robando. O el otro caso también puede aplicarse a un creyente. A veces la gente recibe con mucha, yo a veces me sorprendo, pues no en todos los lados, pero a veces tengo la experiencia de estar en lugares predicando cosas, hermano, muy serias. Y yo veo que los hermanos dicen amén y se alegran y reciben esa palabra con alegría. Y yo a veces digo, pero lo que estoy hablando no es como para alegrarse. Es raro, porque la palabra, como dice el profeta, a los labios es dulce, pero cuando ella se va a interiorizar, se vuelve amarga. Entonces hay gente que recibe la palabra con mucha alegría, le gusta la profundidad, le gusta el estudio, le gustan los ciertos predicadores, y ellos sienten mucha alegría cuando escuchan la palabra. Ay, pero cuando vienen las pruebas, hermano, se escandalizan y se apartan. Entonces también podemos ser cristianos que recibimos con alegría, pero en nuestro andar no andamos conforme a lo que recibimos. No tenemos raíz en nosotros. El Señor nos ayude, hermanos, porque esto también, como dijo él mismo, el que tiene oídos para oír, oiga.